Hola amigos de YouTube, les traigo una nueva creepypasta, el episodio perdido de Noob Godi. Primero el resumen y la creepypasta y el epílogo. Bien, corre creepypasta. Resumen de la creepypasta. El mito habla una caricatura llamado Noob Godi del año 1969, se trata un lobo de color gris y un conejo de color crema, es una caricatura en Rusia. Ahora contaré la historia. Antes del inicio del disco, conviene aclarar qué detalles son necesarios para la comprensión de todas las referencias. La historia tuvo lugar en Polonia, cerca de Olsztyn, no hace mucho tiempo. Como en todos los países anteriormente bajo el dominio del Cominform, la cultura no es la misma que en los países occidentales, y eso también se aplica a los dibujos animados. En particular, hubo una caricatura creada en 1969, con el mismo principio que Tom y Jerry, que se llamaba Noob Godi. Y tuvo tanto éxito que se le llamó la respuesta a los dibujos animados hechos en Estados Unidos. En el interior, un lobo llamado Bolt lucha por atrapar a Zayaps, un conejo, por un objetivo más que obvio. En total, se filmaron 20 episodios, además de 3 secuencias de 10 minutos denominadas episodios perdidos, estos últimos solo se encuentran en cinta o en internet. Pero por supuesto, como con muchas cosas que vienen del antiguo régimen soviético, algunos detalles solo son conocidos por algunas personas. La velada transcurrió tranquila. Los pequeños estaban frente al televisor, los mayores alrededor de una mesa contándose historias, en una sala lateral, y los adultos estaban fuera. La pequeña habitación estaba iluminada solo con velas, para hacer el ambiente deliberadamente más glauco, aunque la puerta quedó abierta para poder contemplar el niños. Uno de los adolescentes había hablado, susurrando y hablando con una voz más profunda de lo habitual, y estaba visiblemente tratando de impresionar a la audiencia con su historia sobre los muertos de un pueblo vecino. No tenía sentido, el viejo Kraviek murió hace mucho tiempo, Ludwig fue a su entierro, y sin embargo tuvo la impresión de reconocer su silueta por detrás, inclinándose por encima de algo que no pudo distinguir y produciendo infames ruidos de masticación, y de repente, pisó una rama que crujió. La cosa frente a él ahora era consciente de su presencia, se volvió hacia él y ¡bah! Su vecino de repente agarró a la chica de su derecha por los hombros mientras gritaba, lo que lo hizo gritar a su vez, con miedo y sorpresa. Se recompuso y abofeteó al bromista, mientras el resto del público se partía de risa. Cuando todos se calmaron, apareció otro chico. Él era el único que ha reaccionado muy poco durante la historia anterior, lo que no le pareció de su agrado, lo cual también indicó con precisión. Si olvidamos las inconsistencias del género, una rama que por casualidad está en el pasillo de la mansión embrujada para resquebrajarse bajo el pie del héroe, para contar todo eso para terminar gritando en los oídos del vecinos, francamente no es de mucho interés. Todos lo miraron, el narrador anterior, con una mirada molesta, pero su expresión no cambió. Él continuó. Ahora, si me permiten, también les contaré una pequeña historia, tal vez algunos de ustedes ya la conocen. Vosotras todos ustedes recuerdan Noob Godi. Los demás asintieron. ¿También recuerdas que en los últimos episodios la voz de Bolt cambió? Él resulta que su actor de doblaje, Anatoly Papanov, murió de un infarto. Las historias de fantasmas o muertos vivientes, ya las hicimos esta tarde, refunfuñó el narrador anterior, si desarmar mi historia solo para, apenas empecé, idiota, escucha en lugar de hacer una escena. Así que estaba diciendo que está muerto. A causa de un infarto mientras tomaba una ducha frío, el agua caliente se había cortado esa noche. Ocurrió entre el episodio 16 y el episodio 17, de repente estaban bastante molestos, especialmente porque habían comenzado a disparar el cuarto episodio perdido, ya que los 3 primeros habían tenido éxito. Pero cambiar la voz de un personaje es complicado, más aún justo en medio de un episodio, por lo que la decisión se tomó 2 días después, prefirieron déjalo ir y piensa en una solución para terminar la serie regular. Salvo que al día siguiente de esta decisión, el productor recibió una carta anónima diciéndole que este episodio tenía que terminar y que Bolt tenía que atrapar a Zayaps, por una vez. Sin suerte, la escritura ganó reconocimiento muy rápidamente, fue otro actor y amigo de Papanov, Andrei Mironov. Alguien le envió para comprobar su cordura y averiguar cómo sabía algo que no se vio tan rápido. Los resultados no debieron agradar porque se ocuparon de ello muy rápido, ni visto ni conocido. La versión oficial es que murió por la ruptura de un aneurisma, apenas 9 días después de la muerte de su amigo. ¡Qué casualidad!, teníamos que decir. En los estudios olvidamos rápidamente esta historia, pero encontramos a uno de los camarógrafos ahorcado con el guión de este episodio perdido a mano.
Se ha cambiado la info de la serie para que no aparezca su nombre, sin embargo internamente nos hacíamos preguntas, la persona no tenía antecedentes, y el día anterior hasta parecía estar de buen humor. 2 días después, es uno de los directores artísticos que tenemos su sangre en su oficina, una carpeta sobre la serie estaba abierta frente a él y había dibujado a Bolt con la cabeza de Zayat en la boca con su propia sangre. Aquí es donde en Soyuz Multifilm hubo algunos errores. El pauso. Uno de los niños se paró en la puerta y los miró. Desde se hizo el silencio, dijo que lo de la tele apesta porque los dibujos, las animaciones habían terminado, sorprendiendo a aquellos que estaban de espaldas a la puerta y no habían notado su presencia. El narrador le sonrió, abrió su bolso y le entregó un casete, diciéndole que si quería había otros dibujos animados. Encima. El pequeño le dedicó una gran sonrisa y volvió junto a los demás con su nueva cinta. Luego se reanudó la historia, cautivando de nuevo a la audiencia como si no hubiera habido interrupción. Algunos dijeron que Papanov no estaba contento porque no podía terminar su racha y quería que terminara. Los superiores lo encontraron totalmente delirante al principio, pero cuando un otro camarógrafo se filmó disparándose frente a un capítulo de la serie y que un guionista se disfrazó de conejo para tirarse por una ventana, que les hizo pensar que estaba bien intentarlo, de todos modos era solo un episodio perdido, no tenía sin vínculo cronológico con el resto de la serie, bien podría terminarla. Ponemos otro equipo que el habitual para terminar el episodio, para dejar que el original se encargue de la serie regular, y tan pronto como se reanudó la filmación, han cesado las muertes extrañas. Sin embargo, el equipo se volvió más y más oscuro a medida que avanzaba su trabajo. Algunos estaban deprimidos, otros cortaron todo contacto con los demás, solo se les vio entrar o salir de sus oficinas. Los empleados pensaron que probablemente era porque no sabían cómo seguir adelante, y por qué milagro podían hacer un episodio inconcluso sin siquiera la ayuda de las voces originales, quienes se negaron a participar y dejaron solo grabaciones ya existiendo como sonidos explotables, pero al mismo tiempo comenzaron a correr rumores de que había algo insalubres y que su trabajo no traería ningún bien. Además, algunos de ellos comenzaban a comportarse de maneras que no lo hacían, haciendo cosas que nunca antes habrían hecho. Normal. Lo que era más evidente era su susceptibilidad tan pronto como se mencionaba el progreso de su tarea, no era raro que una discusión sobre este tema se tornara rápidamente en estallidos de voz. Pedales, después de un tiempo varios fueron declarados no aptos para el trabajo. Incluso en sus cuerpos se podía ver que algo las cosas iban mal, estaban perdiendo peso y las ojeras se agrandaban bajo sus ojos. A pesar de estas dificultades, la grabación pudo completarse, de una forma u otra. Y como la mayoría los supersticiosos podrían esperarlo, parecía estar ocultando grandes secretos. Después de completarlo, los empleados asignados a esta tarea seguían siendo solo fantasmas dentro de la empresa, y las raras ocasiones en que uno podía cruzarlos y preguntas sobre el episodio perdido, respondieron que no valía la pena verlo y que lo haríamos mejor ocuparse de otra cosa. Todos terminaron cayendo uno por uno en la depresión, y algunos incluso perdieron la cabeza por completo. No tomó mucho tiempo para uno de sus superiores, convencido de que todos estaban jugando a la comedia y queriendo demostrarle aparte de que los rumores que circulaban eran solo chismes sin fundamento, tomó la cinta y fue a verla a su oficina. Desde la otra sala se filtraba el sonido de los créditos de dibujos animados que habían lanzado los niños. Aunque sin razón aparente, escalofríos recorrían la columna vertebral de quienes escuchaban la historia. Cuando terminó y salió de su oficina, no dijo una palabra. Él volvió a casa con la grabación después de que cerrara el local, y no volvió al día siguiente. Después de 2 días, Tenemos envió gente a ver cómo estaba, y no encontraron a nadie, él y su familia acababan de desaparecer. Grabando también. Imagínese las reacciones cuando la noticia llegó a Soyuz Multifilm, aquellos que pensaron que tenían alguna terminado con esto, causó emociones fuertes. Algunos se enfurecieron al saber esto, sintieron que la presión moral a la que habían sido sometidos ya no tenía razón. Lo peor fue con el equipo de filmación, los que aún no se habían vuelto completamente locos. La noticia era demasiado dura para soportar por sus nervios. Simplemente se fueron del local sin decir nada y sin reaccionar a lo que les dijeron, y al día siguiente regresaron, luciendo completamente demacrados, y se inmolaron, Dios sabe cómo. Aunque nadie ha escuchado hablando por culpa de la censura, la empresa estuvo a punto de quebrar en esta época, la cantidad de muertes sumada a los daños que había causado la última en la fecha fue una verdadera catástrofe. Es decir que la serie se suspendió durante varios años. Él estaba en silencio.
Los efectos de sonido de la caricatura se filtraron suavemente detrás e impidieron que el silencio se asentara por completo. Entonces se elevó una voz femenina. ¿Y la grabación? ¿Sabemos qué le pasó? El narrador le dirigió una extraña sonrisa. Hay varias teorías al respecto. Los primero dice que fueron los servicios secretos rusos quienes se enteraron de la historia y decidieron apoderarse de ella para probarla, y tal vez usarla, quién sabe. A otro dice que la casa fue simplemente asaltada por alguien que sabía que una secuencia no vista de la serie estaba allí y quería revenderla al mejor postor, lo que significaría que todavía existe, en alguna parte. Algunos incluso dicen que es el espectro del viejo Anatoly quien lo recuperó, aunque sus supuestos motivos son muchos y variados. Una última teoría es la grabación todavía está en circulación, y que incluso ha sido copiada para una mayor visualización, como le hubiera gustado a Papanov. De todos modos tampoco, y aquí es donde confluyen todas estas teorías, también se dice que no todos pueden ver este episodio, y que los que no debieron haberlo visto son tomado por algo. Cuando lo piensas, tal vez así fue como terminó la familia desaparecida, dejó flotar el final de su frase, como pidiendo otra intervención. Fue el chico que vivía en la casa donde se encontraban quien rompió el silencio. ¿Sabemos qué hay en la grabación? ¿Qué pudo haber causado todo esto? El narrador lo miró a los ojos en silencio, sin decir nada. Era un poco raro como una película de terror, estaban empezando a pensar que tal vez no deberían haberla invitado, pero no podían recordar quién lo había hecho. Vamos, básicamente. De hecho, incluso comenzaban a preguntarse de dónde lo conocían. Tiempo mientras estos pensamientos invadían lentamente a la audiencia, se levantó y finalmente respondió. El comienzo sería absolutamente normal, es la secuencia que filmaron en vida de Papanov, transcurre en el desierto. Próximo, toman una escalera de la nada y suben a las nubes, donde continúa la persecución. Plan se oscurece a medida que avanzan porque el clima se vuelve tormentoso, y el lobo grita te atraparé, Zayats cuando un rayo atraviesa una nube y la estrella contra ceniza. Allí, la música se detiene, pero el conejo sigue avanzando porque ya no sabe dónde está, y vemos las nubes negras a su alrededor que tienen formas distorsionadas, algunas tomando la forma de Volk. Al final, las nubes comienzan a reírse, sigue siendo la voz de Papanov la que escuchamos para el lobo, y se usa un efecto de eco para que parezca que viene de todas partes, el plano del y luego sale de una de las nubes y agarra al conejo. Hay un primer plano de su rostro, y entre las risas se escucha la voz de Papanov diciendo te tengo, Zayats antes de devorarlo. Después de que se suponga que el video quede en blanco, muestre las caras de aquellos que desaparecieron después de verlo, luego córtelo. Volvió a sonreír ampliamente y añadió, al menos, eso es lo que dicen. Las velas se apagaron de repente, la mecha se había acabado. Era hora de encender la luz de nuevo. Los pocos momentos necesarios para el alojamiento fueron suficientes para darse cuenta de que en la habitación de al lado, uno de los pequeños empezó a llorar diciendo que Volk se había comido Zayats. Todos se miraron aterrorizados y corrieron a la otra habitación. Los niños ya no estaban. Cuando sus ojos aterrizaron en el televisor que todavía mostraba la imagen de Volk, labios ensangrentados y una sonrisa malévola en de sus labios, todos escucharon esa misma voz, la que les había contado aquella maldita historia. Te tengo, Zayats. Epílogo. El despertador puede ver una foto del el lobo y el conejo de Nupogod y lobo se comió al conejo con un charco de sangre demasiado realista, no como un anime. Por fin termina el episodio. Estos episodios es censurado por el gobierno de Rusia.